La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a Jimena de la Quintana. Ella es corresponsal de CNN en Perú. Jimena, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Mucho gusto. Jimena, unos resultados apretadísimos ha vivido Perú en estas elecciones. Keiko Fujimori llevaba una ventaja muy apretada, pero que en algún momento se pudo haber visto como una con solidez, digamos, pero en los últimos votos, en las últimas actas, se ha dado la vuelta y ha sido Pedro Castillo quien se está poniendo pues a la cabeza justamente con el conteo de los votos rurales, del área rural que se estaban dando. Tal vez este voto está siendo decisivo, determinante para estos resultados que tenemos ahora. En el caso de Pedro Castillo, sí, el voto rural es un voto muy importante para él. El Perú se dividió, María del Carmen, de la siguiente manera. El norte del Perú votó en su mayoría por Keiko Fujimori, lo mismo ocurrió en Lima, el oriente, la parte de la selva, se dividió entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En algunos lugares se votó un poco más por Pedro Castillo que por Keiko Fujimori, pero en general el balance es parejo en este sentido en la selva peruana, y más bien en el sur del país el voto muy fuerte fue a favor de Pedro Castillo. Esto en términos generales, porque obviamente hay que analizar región por región. Perú está compuesto por 25 regiones, cada región obviamente vota diferente, y pero a su vez cada región se ubica obviamente en uno de estos cuadrantes, es decir, las regiones del norte votaron más como lo había descrito en esta conversación al principio, y las regiones del sur y del oriente votaron también de forma distinta, ¿no? Ahora, ¿cómo está influyendo esto decisivamente en el caso del voto del sur, de la parte rural, en el caso de Pedro Castillo? Pero también hay que decir que son las últimas actas que están llegando y que se están escrutando. Son estas actas que es las que están moviendo algunos puntos a favor de Pedro Castillo y que han logrado revertir o cambiar el resultado que se había dado en principio, porque cuando la OMP sale a las 11:30 de la mañana de ayer, da primera que Keiko Fujimori, pero el 40%, ya se ha escrutado más actas, se ha llegado ya, o sea, sobrepasado ya el 90%, lo decías hace algún momento, estamos en 95.88%, y obviamente los resultados han ido variando dependiendo de las actas y los votos que llegaban y dependiendo de qué parte del país llegaban. Ahora faltan también los votos de los peruanos que residen en el extranjero. Estamos hablando primero de qué número de votos y segundo, hasta el momento, qué porcentaje de esos votos han sido contabilizados. El extranjero es lo último que llega, según un representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con el que nosotros pudimos conversar ayer, son aproximadamente 5 días. Hasta el momento se han procesado poco más del 26% del actas o de las actas del extranjero, y a diferencia de lo que ocurre en el sur, por ejemplo, del país o en la zona rural, como lo describíamos hace un rato, el voto en el extranjero favorece a Keiko Fujimori hasta donde se ha contabilizado, porque como te decía, aquí se han procesado poco más de 26% de las actas. ¿Cómo es que se reflejan estas cifras? De la siguiente manera: Keiko Fujimori 61.92% y Pedro Castillo 38.7% de las actas procesadas en el extranjero hasta el momento. ¿Qué tan importancia o qué tanta importancia tiene el voto en el extranjero? Me preguntabas, a ver, te comento, los extranjeros que están habilitados para votar en el Perú son aproximadamente 1 millón, un poco menos, y en el caso de que todos votaran, representarían aproximadamente el 4% del electorado. Según Piero Corneto, que es el jefe de la OMP, durante la primera vuelta electoral votaron más o menos unos 200.000 extranjeros, que representaba el 0.8%. Se espera que esta vez esta votación se incremente, y de hecho así ha sido, y se espera también que este peso del 0.8 se incremente, por lo tanto, a más del 1.3, 1.5%. Ese podría ser el peso que podría tener el voto en el extranjero, y como te decía, por el momento, según lo procesado, favorece a Keiko Fujimori.
La pregunta en todo caso es, y volviendo al inicio, a la comparación con el voto rural, es si a Keiko Fujimori le alcanzaría o le alcanzará, que es lo que debe estar preguntándose el equipo de Keiko, este voto extranjero para revertir esta situación que por el momento favorece a Pedro Castillo. Porque también lo que hay que decir es que por más votos que falten procesar del extranjero o de la sierra, costa o selva del país, va a llegar un momento en que los números ya no se van a mover, ¿no? Que por más actas que falten por procesar las mismas, a favor de uno u otro no alcanzarían para mover los resultados. Y ahora estamos hablando de justamente esa duda que tiene el equipo de Keiko Fujimori. ¿Sí alcanzarían de alguna manera entonces esos votos del extranjero o realmente no sería mayor su repercusión en el resultado total? No, eso es un ejercicio matemático que no hemos hecho. Es de hecho una especulación la que se hace o la que hacen expertos respecto a si este voto alcanzaría o no. Algunos piensan que no, otros piensan que sí. Lo cierto es que hasta que no sepamos a quién favorece ese voto extranjero y cuál es el peso real que ha tenido en la votación, porque te decía que varía año a año dependiendo cuántos votos o cuántos peruanos voten en el extranjero, entonces esa respuesta no podríamos conocerla, ¿no? Ajá. Ahora, Perú ha vivido una situación política realmente complicada en los últimos años. De hecho, han tenido 4 presidentes en los últimos 3 años. Por lo tanto, existe un gran descontento social en estos momentos. Tal vez esto se ha visto reflejado ahora en las elecciones. Es un cambio que está buscando la mayoría de la población. Es un cambio que tal vez asusta de cierta forma a los empresarios. Hablamos si es que quedara, por ejemplo, el candidato de izquierda, Pedro Castillo, quien tiene algunos planes intervencionistas, y él es muy de la opinión que haya un papel activo por parte del Estado en la economía peruana, algo que por cierto ya nosotros aquí en Ecuador lo vivimos y que no resultó finalmente. Sí, la situación de Perú es compleja porque, como bien lo dijiste, salimos de una crisis política intensa donde el Perú en 5 años ha tenido en 4 años tuvo 4 presidentes, en 5 años va a tener 5 presidentes, una vez que se sepa cuál es el presidente o presidenta que será electo finalmente. Esa crisis política obviamente lo que hizo fue perjudicar al país y perjudicar también las reformas que estaban pendientes. Hay muchas reformas que Perú tenía pendientes, sobre todo de tipo institucional, que no llegó a llevar a cabo, que no llegó a realizar, porque justamente nos entrampamos en discusiones políticas que terminaron en lo que comentábamos, 4 presidentes en 4 años, ¿no? Luego de la o en medio de esta crisis política llegó la pandemia y convirtió a Perú, según la Universidad de Johns Hopkins, en el país con mayores muertes por cada 100.000 habitantes en el mundo. Así es. Y a eso sumamos que la pandemia afectó seriamente la economía. Perú había reducido de manera importante el número de pobres en el país. De hecho, hace 20 años la pobreza era aproximadamente del 50%. Luego de un manejo exitoso a nivel macroeconómico, el Perú logró reducir esta pobreza hasta 20%, pero la pandemia la volvió a incrementar y estamos por el orden del 30%. Entonces estamos hablando de 3 escenarios, el político, el sanitario y el económico, que confluyen, que han sido muy complicados para Perú y que tienen obviamente la población en un estado, digamos, emocional complicado, porque la gente, problema tras problema, termina, como es entendible, agotada. Y lo que está esperando, creo yo, desde mi punto de vista, la población, es que estas divisiones y estos conflictos se acaben. Si bien el país está dividido, porque eso es un hecho, la mitad votó por Keiko Fujimori y la mitad por Castillo, creo que la mitad que no va a ganar, va a esperar que el que sí gane atienda, ¿no es cierto?, los pedidos de esta población, que son los mismos de la otra mitad. El problema o la diferencia, en todo caso, es que
el pensamiento de cada quien, y me refiero a los partidos políticos, de cómo resolver los problemas, están en orillas extremas, ¿no? Por el lado del fujimorismo, de derecha, con propuestas de libre mercado, y por otro lado, la propuesta de Castillo, que cree en una presencia mucho más importante del Estado en el mercado, que no cree en el modelo, y que cree más bien que el Estado debe participar más de la economía, ¿no? Ahora, cualquiera que gane, sin lugar a dudas, lo va a tener muy difícil por los antecedentes que se han mencionado en esta entrevista. La población no va a tener mucha paciencia tampoco para esperar cambios lo antes posible. ¿Cómo se han vivido estas elecciones en estos momentos? Es decir, ¿ha habido calma? ¿Qué nivel de ausentismo además se ha presentado debido también a la pandemia? El nivel de ausentismo en Perú rodea el 80%, son más o menos el 78% de los peruanos los que han acudido a votar esta vez. No llegamos a los niveles históricos, pero los rondamos, y bueno, hay que entender, como conversábamos también, que estamos en una pandemia, ¿no? Pero bien decías tú también, y eso lo complemento con lo que conversaba, con lo que te decía yo, respecto a las situaciones que se han dado en Perú y que tienen agotado al peruano después de tantas crisis, ¿no es cierto? Lo que se está esperando obviamente es respuestas relativamente rápidas de quien salga elegido, porque sí queda claro que va a haber mucha expectativa de la gente respecto a qué hacer, lo que podría generar conflictos o protestas de la población en relación a estos pedidos, ¿no? Ahora también ya se ha pronunciado Keiko Fujimori, ha dicho que va a aceptar los resultados. Recordemos que en las últimas elecciones ella había sido derrotada por poco más de 50,000 votos, creo, y nunca reconoció esa derrota. Sin embargo, ahora ha dicho que cualquiera que sea el resultado, pues lo va a reconocer, con tal de que no hayan más discrepancias, más problemas en políticos, digamos, en el país. Sí, María del Carmen, te cuento que yo estoy en la puerta del local de Keiko Fujimori, porque ellos acaban de convocarnos a una conferencia de prensa, tanto la prensa nacional como extranjera. Estoy a punto de ingresar para descubrir qué es finalmente lo que va a decir ella, porque ni ella ni Pedro Castillo se han pronunciado después de estos resultados oficiales, que no son todavía totales, no están procesadas las actas, como te comentaba, al 100%, son resultados parciales, pero sin embargo, una vez conocidos estos resultados parciales, ni ella ni él se habían pronunciado. Pedro Castillo salió hace poco a un balcón en su local, en el centro de Lima, estuvimos también ahí presentes, pero no se dirigió a la gente, no dijo nada. Keiko Fujimori acaba de convocar esta conferencia de prensa y veremos qué es lo que le dice a la prensa cuando ingresemos. Estamos ya sobre la hora, nos imaginamos que ya debe empezar a conversar con el periodismo o con la prensa en cualquier momento. No te distraemos entonces más, Jimena, estaremos pendientes entonces de lo que digan Keiko Fujimori o finalmente Pedro Castillo acerca de los resultados parciales que se están dando. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio, Jimena de la Quintana, corresponsal de CNN en Perú.